Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Adelante, hermano, bienvenido, pastor. Gracias, hermano. Sí, gracias. Hermanos, buenos días. Esperamos que Dios nos dé el mensaje que tiene para hoy, para nosotros. Yo les invito a que vayamos a una reflexión. Miren, la escritura es para reflexionarse, es para profundizar, es para aplicar. Creo que muchos conocemos la escritura, muchos hemos leído bastante, pero el problema está en la aplicación. El conocimiento es bueno, pero si no lo aplicamos, no funciona de nada. Un médico que estudia para ser médico, para ser cirujano y nunca ejerce una cirugía, pues de nada sirvió el estudio, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que aprender a aplicar la escritura a nuestras vidas. Y el propósito de este mensaje que Dios puso en mi corazón lleva ese proyecto, lleva esa finalidad. Vayan conmigo por aquí a su Biblia en Efesios capítulo 4 del 1 al 16, ahí tendremos el mensaje. Pero voy a agarrar algunos otros versículos que nos van a estar abriendo el mensaje para entender el propósito de ser cristiano. ¿Cómo es el ser cristiano o qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Sí? Y hay 5 palabras que vamos a estar viendo en este mensaje. Las 5 palabras se las voy a dar. La primera es vocación, la segunda es amor, humildad, santidad y fe. Esas 5 palabras las vamos a estar viendo y vamos a tratar de identificarnos porque precisamente en la aplicación de estas palabras en nuestra vida está el despertar espiritual. Si queremos llegar a un despertar espiritual, necesitamos entender que necesitamos el alimento espiritual. Yo les sugeriría, si solamente venimos el domingo a la iglesia, a algunos se les da, a algunos vienen también entre semana, vienen a la oración, ok, perfecto. Pero el que se le da el domingo a la semana a venir a la iglesia, yo les invito que toda la semana hagan ayuno, ¿sí? Y cuando vengan el domingo a la iglesia, entonces coman, a ver cómo se van a sentir. Lo mismo pasa espiritualmente, pero ¿qué creen? No se siente. No se siente que estás en ayuno espiritual. Porque no has leído la Biblia, no has orado, no has tenido un devocional, no has escuchado la palabra. Y la que escuchaste el domingo, si te pregunto ahorita de qué te predicó el pastor el domingo pasado, ¿quién me lo puede decir? ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando, de la aplicación de la escritura, ¿sí? Bien, vamos a empezar porque el tiempo es muy reducido y yo soy una persona que predica casi hora y media, así que cuando termine, pues ya se pueden ir con... Se me puede quedar solo, ¿verdad? Pero yo termino lo que tengo aquí para ustedes. Así que, hermanos, vamos a empezar. Dice aquí la unidad en el espíritu. Dice aquí, Efesios 4, del 1 al 16, dice, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está la primera palabra, vocación. Hermanos, primero, Pablo nos dice, no nos obliga, nos dice, les ruego, porque no se trata de imposición, sino de disposición, que lo hagamos de corazón. El ser dignos de la vocación con que fuimos llamados nos lleva a la aplicación práctica de los siguientes versículos. Hermanos, nadie puede desarrollar una vocación si no hay amor, humildad, santidad y fe. No puedes tener la vocación. El médico, el maestro, el licenciado, cualquiera, un licenciado que es de vocación, no le importa cuánto va a cobrar. Él quiere sacar el asunto porque su interno le dice ayuda, ¿sí? Sácalo adelante. Entonces, la vocación te lleva verdaderamente a despertar en ese letargo que tenemos espiritual, a aplicar la humildad, la santidad, la fe y el amor, aplicarlos, eso es lo que nos falta. Y yo voy a continuar con la lectura y ahorita les doy una explicación. En el versículo 2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Mi hermano predicó algo de esto la semana pasada, ¿sí? Soportaos con paciencia, ¿sí? Aquí ya determina en amor. Hermanos, ¿cómo te gustaría que tu esposa te atendiera en la casa, en la comida?
que sirviera todo, te atendiera, se sentara contigo y platicar, o viniera y te botara la comida y se fuera. Es con amor, ¿sí? La provisión del hombre en el hogar tiene que ser con amor, ¿sí? No porque yo esté comprando de mi esposa la atención, sino porque atiendo y cubro a mi esposa porque la amo. Entonces, cuando hay amor, hay identificación de matrimonio y podemos sentir de la persona que amamos esa comunión. Entonces, de esto se trata. Si tú quieres sentir la comunión con Dios, el amor con Dios, se trata de que también lo atendamos. Estamos viviendo una aplicación bien complicada porque muchos conocemos la escritura, pero pocos la aplicamos. Cuando habla de los frutos, ¿sí? Por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son tus frutos? Tus frutos primarios son tu casa, tu familia, tus hijos, ¿sí? Son tus primeros frutos. Y después de esos frutos, familia. Y después, amigos, amistades, compañeros de trabajo. Y que todo mundo sepa quién eres. Cristiano, cristiana, que vives y caminas con el Señor. ¿Cómo lo van a notar? Testimonio, aplicación del amor, aplicación de la humildad, ¿sí? Dice aquí, Pablo nos da parámetros de comportamiento y de aplicación práctica para nuestra vida en Mateo 11, 28 al 29. Aquí habla del Señor. El Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esta niñita me acaba de llevar este mensaje, este versículo ahorita en el canto, ¿lo oyeron? ¿Sí? Ok, lo que está diciendo, fíjense lo que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir al Señor? Porque nos gana la carne y queremos resolver los problemas nosotros. Si yo tengo una deuda que de repente caí en ella por un accidente, por lo que tú quieras, caí en una deuda, primo, prima, tío, tía, vecino, amigo, compañero, sálvenme, préstame, quiero sacar mi deuda, ¿sí? ¿Saben qué hacíamos mi esposa y yo? Cuando terminamos en una iglesia, salimos, nuestro saldo, nuestra unidad económica bajó, ¿saben qué hacíamos? Porque teníamos los compromisos. En una listita, la pegamos en el refrigerador, nos parábamos juntos los dos, Señor, nos toca este pago para la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús, tú tienes el control. Yo aquí estoy y tú me proveerás. ¿Y qué creen? Me proveía. ¿A quién buscamos? ¿A mis hijos? No, a nadie. Él es mi papá y él me va a cubrir lo que yo necesito porque él me lo prometió. Busca primero el reino de Dios y nada te faltará. Porque estás buscando primeramente el reino de Dios. Dice, cuando nos dice que vengamos a Él, es que estamos trabajados y cargados, dice, implica que no hemos podido manejar nuestra vida, que nos han rebasado las situaciones de que vivimos, que queremos resolver las cosas a nuestra manera, sin tomarlo en cuenta, prácticamente estamos haciéndolo de lado. Yo puedo, Señor. ¿Sí? No es así. No es así, porque Él es nuestro Padre. Así como tú como padre o madre atiendes a tus hijos y a veces tienen 40, 50 años y sigues atendiendo a tus hijos, ¿por qué? Porque los amas, te nace y estás en ese cuidado. De esto se trata. Así es como tenemos que responder a la entrega, a la disposición que Dios tiene, que Dios demanda. Porque es un matrimonio con Dios. No sé si supieras que te casaste con Dios cuando lo recibiste. Te casaste con Él. Y Él está cubriendo, proveyendo y protegiendo tus necesidades. Pero nosotros, pues, ¿qué crees? ¿Es el teléfono me jala? ¿O la televisión? ¿O el chisme? ¿O la vecina? Y me gana el mundo. O sea, cuando no estoy en el alimento espiritual, el mundo me gana. Yo tengo que salir al alimento espiritual. Dice luego, y lleva mi yugo sobre vosotros. ¿Qué implica llevar su yugo? El yugo de Él. Llevar su yugo sobre nosotros es ponernos a trabajar, a servirle, porque Él es nuestro Señor. Llevar el Evangelio, llevar la palabra, ver al necesitado, ver a la viuda, ver al huérfano con nuestras dones y talentos. No sé qué dones tengas o qué talentos tengas. Algo que yo hago ya común y ya lo aprendí y es parte de mí, es traer siempre morralla en el carro.
porque se arriban a limpiarme el vidrio, le doy al que está cuidando el carro en la tienda y le doy al que me empaca y así estoy. Y si veo a alguien que va caminando y necesita, yo ahí estoy. Ya es natural, pero porque decidí yo ser parte de ese apoyo hacia esas personas que están en necesidad. Ese es formar parte de. Dios a eso te demanda. Esa gente está pasando el día al día y algunos ni comen en el día, o una vez al día, o a la semana unas 2, 3 veces, y así están. Y nosotros tranquilamente en el carro y ni siquiera los tomamos en cuenta. Entonces, es importante entender que también son seres humanos y que Dios ahí nos está demandando la atención, el cuidado para cada uno de ellos. Claro que no podremos atender a todos, no podemos hacer más, pero lo que tengas es de lo que tu corazón salga y lo que tú tengas de ahí. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué te dice aprended de mí? Porque no se nos da. El ser manso y humilde no se nos da. Es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo ser humilde? Si tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu amigo, tu hijo incluso te gritan, cierra tu boquita, relájate, ora, espera, porque no es el tiempo. Tú tienes que pedir sabiduría para la respuesta que vas a dar cuando hay alguna cuestión de agresión. Ahí Dios te da sabiduría. Dice, pídele y te dará abundantemente y sin reproche y te será dada. Entonces, tú tienes que pedir sabiduría para la respuesta, porque tú tienes que tener respuesta mansa, respuesta humilde, para que puedas lograr objetivo en la persona. Porque si le vas a contestar en la medida que te hablan, ya estás al nivel. Te bajaste de tu área espiritual al nivel carnal y tú estás al nivel de él. No te bajes de tu espiritualidad. Nos dice, aprende de mí, porque no se nos da. No está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. El ser mansos y humildes de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso para tu alma, el que vivas en paz y tranquilo, es que tengas en bien común con los demás el caminar, el hablar, el comunicarte, el servir, porque estamos para servir, no sé si sepas esto, pero Cristo vino a servir, no vino a ser servido, Él vino a servir y nosotros como hijos suyos estamos para servir, porque ese es el brazo, somos el brazo extendido de Dios haciendo la obra. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice, no en nuestras capacidades, perdón, no en nuestras condiciones, no en disposiciones, carácter, sino en Cristo. No somos capaces porque nuestra carnalidad nos saldría pronto y entraríamos en conflicto. Por eso es en Cristo. Todo lo puedo en Él es el que me fortalece, me da la sabiduría, me da la gracia, me da el poder, me da todo lo que necesito. Entonces, en Él, yo no puedo. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me puso una y tengo que ponerle la otra? ¿Cómo? Con amor, con humildad, con santidad, con fe. Créele a Dios. La última palabra que vamos a ver es la fe. Si tú no le crees a Dios, no vas a tener respuestas. Dios te responde porque le has creído. Dice, mi yugo es fácil. Dice, la verdad, hermanos, no es nada gravoso. Podemos ponernos a servir a Dios. Dice, no es gravoso porque el servir al Creador del universo es un privilegio, es un gusto, un gozo, una satisfacción. Es disfrutar, es un disfrutar diario, pero solamente para los que hemos dado este paso de aprender a servir de corazón. Nadie puede disfrutar. Yo veo a estos muchachos que se gozan en el Señor cantando y alabando a Dios. Me gozo con ellos, pero hacer que se goce Dios no es que te goces tú. Hacer que se goce Dios es que obedezcas a Dios, que sirvas a Dios, que hagas la voluntad de Dios. Una persona con vocación se distingue porque no por lo que hace, sino cómo lo hace. Dice, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la disposición? ¿Cuál es la entrega que tiene? Cuando hablamos de vocación, hablamos de personas comprometidas, de personas dispuestas, personas que hacen lo que hacen en su vocación por gusto, por gozo, lo disfrutan. Es una diferencia, esa es la diferencia incluso de cristianos. Hay cristianos que se dicen cristianos que no son cristianos de vocación. Hay muchos. Yo no quiero apuntar hacia ningún lado, pero hay muchos.
que se dicen cristianos, incluso hay quienes hasta la Biblia traen ahí en el carro, para que cuando vea un tránsito o alguien que una multa, o sea, ay, es cristiano, voy a tratarlo más, ¿verdad? No es así. El cristiano se tiene que identificar por su conducta, por su testimonio, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de decidir. Ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Hermanos, la vocación a que nos llama es a la santidad. Y para esto el Señor preparó la planilla educativa de la iglesia. Vamos a Efesios 11:12. Y él mismo constituyó, y déjame darte otras palabras más, constituyó, formó, creó, organizó su iglesia. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hermanos, la santidad no es algo que se pueda comprar en ninguna parte, no es algo que se pueda adquirir, es algo que se tiene que vivir, que experimentar, practicar, es algo que se va a mostrar al mundo nuestra transformación como cristianos. El mundo tiene que ver que somos cristianos por nuestra actitud, por tus palabras, por las decisiones que estás tomando, por las acciones que estás viviendo y por tus frutos, ¿sí? ¿De qué sirve que yo esté aquí hablando y diciendo, y uno de mis hijos tenga problemas de drogas y el otro esté divorciando? ¿De qué sirve que yo esté hablando aquí si mis frutos no están bien? Los frutos tienen que manifestar el poder y la presencia de Dios. Dice aquí, es algo que le va a mostrar al mundo nuestra transformación como cristianos. Dice, y precisamente por eso el Señor, en este versículo que estamos analizando, instituye, forma, organiza, crea su iglesia. La iglesia, me dieron un folletito ahorita que creo que se lo dieron a todos. Ay, perdón. Dice, todos necesitamos a la iglesia local y la iglesia local necesita a todos. La verdad, hermanos, no saben si la iglesia, no sé si están enterados, pero la iglesia está conformada con dos grandes frentes. Uno es un hospital, porque aquí llegan lastimados, maltratados y sí, y aquí los sanamos con la palabra de Dios, con el amor, con la consejería, con la Biblia, con el palabra, ahí los sanamos. Pero el otro es el cuartel general que tiene el Señor para enviar y trabajar y hacer la obra y servir y hacer la voluntad de Dios. Aquí veo un grupo de trabajo muy fuerte. Pero creo que hay más hermanos que pueden estarse sumando al trabajo. Hermanos, no estamos para dormirnos en los laureles, estamos para servir al creador del universo, por medio de quien tú vives. El día que Dios diga, dame este espíritu, en ese momento el cuerpo cae y a la presencia del Señor el alma, porque el alma es etérea y es eterna. No morimos, no morimos, la Biblia dice. Por eso muchas gentes tienen miedo a morir porque creen que se acabó todo. No es así. No morimos, no se acaba. Nos tiene preparados un tiempo eterno con Él. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, la iglesia está para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levante su mano los santos. Levante su mano los santos que hayan recibido a Cristo. Amén. Para estos está la iglesia, para edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. El segundo paso es ir y hablarle a los que están perdidos. No estamos para sentarnos en los laureles. Se nos está yendo el tiempo de vida y es muy corto. ¿Sabes cuánto nos va a durar el tiempo de vida? Esto se acabó. ¿Por qué? Porque la eternidad, si yo vivo 80 años o lo que me dé Dios, son 80 más 80 más 80 forever. Entonces es la eternidad. Y es un parpadeo de vida. Tenemos muy poco tiempo de vida y no estamos atendiendo y sirviendo al creador del universo, al hacedor de todas las cosas. Hermanos, el pastor en la iglesia se prepara para llevar a su iglesia en el proceso y es ahí donde tomamos estudios, discipulados, células, consejerías, devocionales, predicaciones. Aquí nos prepara el pastor. Es uno de los de la planilla para prepararnos, para enseñarnos. ¿Qué hago, pastor? ¿Para dónde le doy? Dígame qué tengo que hacer. Todo lo que se da es que este propósito, perdón, todo
lo que se da con este propósito es de que aprendamos y vayamos en el proceso de la santificación. No sé si se entiendan, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Y en ese proceso hoy dejo malas palabras, malos pensamientos, malas decisiones, malas actitudes, egoísmo, ira, enojo, coraje, miedos, ¿sí? Y voy dejando, y voy en santidad, dejando, Señor. Y cuando algo no lo puedo hacer, Señor, ayúdame con esto. No puedo, ayúdame. Yo le pedí en 2 o 3 ocasiones que me ayudara. Yo no podía dejar el cigarro. Yo no podía dejar la mirada lasciva. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Pues no podía, porque pues como hombre, ¿verdad? No, Señor, ayúdame, líbrame. Soy tu siervo, me veo mal así. Y me sacó el Señor. De hecho, hasta soy fisioterapeuta, doy masajes, hombres y mujeres, y con una bendición tan grande que Dios me tiene en mi corazón limpio. ¿Por qué? Porque Él me ayuda. Yo no puedo, nadie podemos, pero Él te ayuda. Lo que tú no puedas vencer. Dice aquí, dice, y hay una vez que hayamos crecido y madurado por medio de nuestra preparación, en nuestros estudios, en nuestra entrega al Señor, podemos entrar en el siguiente paso para la obra del ministerio. Una vez que hayamos madurado, entramos a servir al Señor. Miren, normalmente en las iglesias, voy a poner su número, de 50 gentes, 5 o 8 son los que están acá y para allá, pastor, para donde nos lleve. La gran mayoría no entiende el propósito. No entiende la dinámica del crecimiento espiritual. No se trata nuestra vida, se va a acabar cuando nos vayamos. Y lo que hayamos logrado de nada va a servir porque no te llevas ni siquiera un alfiler. Entonces, ¿de qué sirve estar ganando y ganando cuando la vida no es eso? Dice, porque es aquí donde tenemos la mayoría de los problemas en la iglesia. No hay madurez, no hay santidad, no hay edificación. Si fuésemos santos en la medida que alumbráramos alrededor, dice, es, es que necesitamos nosotros, los integrantes de la iglesia, crecer y madurar. Porque si no crecemos, no maduramos, no lo hacemos de corazón, no servimos con ese gusto, la gente no se va a dar cuenta que aquí está pasando algo. Yo veo a mis hermanos emocionadísimos cantando y alabando, y algunos hermanos también, y alabando. Qué bueno y qué hermoso. Pero más hermoso es la obediencia a Dios. Más hermoso es que hagas la voluntad de Dios. Dice, llegar a este punto en el cual Dios nos pueda usar, estamos aquí para prepararnos como herramientas que Dios pueda usar con sus manos, con los dones y talentos que nos dio. Así que a nosotros nos toca esta transformación. Mira, hermano, tú no vas a ser transformado si tú no quieres ser transformado, porque es disposición tuya. Aquí estoy, pastor. ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque Él es el responsable de su crecimiento espiritual. Y si yo no me sumo a lo que Dios le ponga en su corazón, ¿cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a saber cuál es mi don y mi talento? Pregúntenle. Para eso lo preparó. Acuérdense que muchos son llamados, pero muy pocos escogidos. Y los escogidos los tiene para esto, para edificar a su iglesia, para levantarlos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. En este proceso, si tú no decides, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Vas a seguir igual y no vas a crecer. ¿Y qué crees? Hay un versículo que lo voy a leer al final. Dice, el proceso es que, aquí estoy, pastor. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo logro? En los versículos siguientes, 12 y 13, nos da parámetros de crecimiento y madurez. Después de una advertencia, para lograr el objetivo de la santidad. Primero vamos a ver la primera parte. Dice, hasta que todos lleguemos, todos juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Sabes hasta dónde tienes que llegar? Hasta ahí. Para que cuando te vean a ti, no sea Pedro, Juan, Antonio, sino, mira, es cristiano. Por lo que tú vives, por lo que tú eres, mira, él es cristiano. Ella es cristiana. Hermanos,
El parámetro, la medida a la que tenemos que llegar es el proceso de aprender a caminar aquí para alcanzar a llegar ahí. No puedes llegar a la plenitud de Cristo si no dispones tú el proceso de tu transformación. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber qué quiere Dios para ti. Si tú no oras, porque muchos sí oramos, pero no leemos, déjeme decir que hay un problema. Tengo un discipulado en el cual hay 6 conceptos por los cuales Dios no, Dios no escucha una oración. Y uno es que si tú no estás escuchándolo a Él por medio de la lectura de la Biblia, Él tampoco te escucha a ti. Así sencillo. Quiere decir, si no lees y estás orando, Señor, dame, Señor, te pide, Señor, de nada sirve. Porque si tú no lo quieres oír a Él tampoco te va a oír a ti. Ahí está en la escritura. Es en el discipulado que tengo. O sea, hay 6 conceptos por los cuales Dios no escucha una oración. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres estar bajo su cobertura? ¿Quieres caminar con Él? Escúchalo, es tu papá. ¿Qué quiere que haga hoy? ¿Cómo transformo mi vida? Por eso dice que el camino, la verdad y la vida, Él es el camino y la verdad y la vida. Hermanos, déjenme decirles algo. ¿Saben ustedes cuál es la verdad y cuál es la vida? Porque Cristo habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice Cristo que Satanás es el padre de mentiras. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad, pastor? ¿Y cuál es la mentira del mundo? ¿La saben? Se las voy a dar. La mentira del mundo es la que hemos estado viviendo desde que nacemos, porque nuestros padres se han encargado de darnos la mentira del mundo. Y ahí les voy a dar ejemplos. Cuando yo estaba en la primaria, kinder primaria, yo era alto, pero chiquito de edad. Entonces siempre llegaba llorando, siempre me golpeaban, yo todo sucio porque me revolcaban. O sea, en fin, ¿sabes qué me decían? Agarra un palo, agarra una piedra, defiéndete, no te dejes. ¿Qué me enseñaron? A ser bélico, ¿verdad? A pelear, a discutir. ¿Y qué creen? Me llevó mi tío el pentatlón y entré a defensa personal. Y cuando aprendí a quitarme los golpes, yo era feliz, no me podían tocar. Era un pájaro volando, ¿sí? Y cuando aprendí a ponerlos, Señor, qué gusto. Me desquité de las que me habían hecho. Hermanos, te enseña el mundo la mentira. Esa es la mentira. ¿Qué te dice Dios? Te ponen una mejilla que dice, ah, a tu enemigo, ámalo. Dale de comer, dale de beber y ora por él. Señor, si me lo quiero comer con todo y zapatos porque me está haciendo, pero Dios me manda que lo ame. ¿Cómo lo voy a amar? Si no tienes el amor de Dios, no puedes amar. Porque el amor de Dios te da el amor por las personas. No puedes si no tienes el amor. Si no vives el amor con Dios, no puedes amar. Por eso lo importante y lo primario es ir al amor de Dios, ir al caminar con Dios. Dice, nadie viene al Padre sino por Él, porque Él nos puso ejemplo de cómo caminar en santidad en la medida, eh, Él es el ejemplo a seguir. Dice, ahora nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, déjenme decirles que hay muchas doctrinas, mi hijo lo acaba de darse cuenta y platicamos de eso. Hay muchas, sí, hay bastantes doctrinas, pero dice aquí, hermanos, es fácil equivocarnos. Hay muchas religiones, doctrinas, enseñanzas buenas, no tan buenas y fatales. Podemos caer en el error. Por eso es importante en dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, con quién o en dónde nos estamos preparando. Es importante en dónde estás creciendo, cómo estás creciendo, qué estás estudiando para desarrollarte espiritualmente. Cuando el niño va al kinder, primaria, secundaria, prepa y TEC y salgamos con carrera, estamos preparándonos para el mundo, pero no nos preparamos como cristianos para vivir la vida cristiana. Esa es la encomienda del pastor. Él es llamado, es preparado, es ungido, perdón, es ungido por Dios. Es la encomienda del pastor, dice,
para poder avanzar, para poder crecer, para poder madurar, es quien en la iglesia, él es quien en la iglesia da este servicio, donde se atiende, perdón, déjenme tomar un poquito, es que me gana. Yo no predicaba así. Fui a la iglesia de mi hijo y así lo hace. Y es que la predicación se las pasa. Bueno, yo veo que quedan ahí papeles todavía tirados que a alguien no les interesa, pero al que le interese esto se los puedo pasar por WhatsApp y lo pueden tener, ¿no? Dice, ¿dónde se da la enseñanza bíblica? La formación espiritual de cada uno de los congregantes es aquí donde se refleja en la iglesia el desarrollo, el proceso de la santidad aquí. Aquí aprendemos a abrazar un hermano, una hermana, ¿sí? Aprendemos a orar por ellos, hermana, ¿qué problema tienes? Y empiezo a orar unos por otros. Esto es parte del apoyo, de la bendición que tenemos. Somos hermanos para esto. Hermano, tengo un problema, ore por mí. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es este? Y adelante, ¿sí? Dice aquí, en el versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la iglesia es eso, es un cuerpo. ¿Le puedo decir a mi mano, vete para allá para que me traigas un vaso de agua? No, está unida. ¿O puedo dejar de necesitar la nariz? No, ¿con qué respiro? ¿Sí? Nos necesitamos como hermanos, crecemos juntos porque nos necesitamos como hermanos para el desarrollo espiritual de la iglesia. Cada uno hace algo. ¿Quién podría asemejar los pies? Decir, mi esposa daba un estudio de discipulado la vez pasada y les decía a la hermana, hermana, ¿qué constituyen los pies? Y ella va, la Biblia, ¿no? Cuán hermosos son los pies de aquel que lleva el mensaje. Es un evangelista, es un misionero que lleva el mensaje. Ahí está un miembro de la iglesia, ¿sí? ¿Quiénes son las manos? Diáconos, servidores, pastor, ¿en qué le ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos esto adelante? ¿Sí? O sea, todos tenemos una parte del cuerpo. Hay quienes son los ojos que están al pendiente de lo que viene alrededor, de lo que pasa en el mundo. Pastor, pase y adelante y sacan predicación. Es un equipo. La iglesia es un equipo. Somos familia. Pablo nos indica que para lograr este objetivo tiene que ser en amor. Si no seguimos, disculpen porque me dieron un poquito del tiempo, si no seguimos la verdad en amor, no podemos, no vamos a crecer. Si no lo hacemos en amor y por convicción, no lograremos avanzar en el proceso cristiano de nuestras vidas. Por eso es, a nadie se le obliga. Tú decides en la medida de tu decisión, de tu convicción, de tu preparación, de tu disposición, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿En qué sirvo? Porque él no te va a decir, hermano, usted la quiero aquí para que haga eso. No, porque la hermana tiene que decidir en qué es buena y qué puede preparar, qué puede ayudar. ¿Sí? Aquí hay que aprender a seguir a Cristo. Nos dice Pablo, sigue a Cristo. Él es el ejemplo. Cristo nos puso, perdón, nos puso la norma. Él es la estatura, Él es el varón perfecto. Hasta ahí tenemos que llegar. Nuestra vocación cristiana empieza y termina con Cristo. O sea, con Él empezamos. Déjenme decirles que hay tres posiciones, ubicaciones o actividades del Espíritu Santo. La primera es cuando vienes a Cristo, recibes al Señor, naces de nuevo, eres ya hijo de Dios, naces, ¿sí? La segunda es esta, el desarrollo, el crecimiento, la madurez. La voluntad de Dios es que todos crezcamos en el conocimiento de su palabra, esa es la voluntad, ¿sí? Y la tercera es cuando ya vas a la práctica. ¿Sabes que la manifestación del Espíritu se da hasta después de la madurez? No se te puede dar la manifestación del Espíritu en tu etapa temprana. Tengo un testimonio. Hay un muchacho de la Guardia Nacional que llegó a la iglesia y me dice, pastor, ¿qué cree? Me pasó algo que no entiendo. ¿Qué pasó? Íbamos en la Homer y nos sale en el frente un muchacho, joven, varón, sajándose, cortándose, y decía que no quería más estar con esa mujer, con esa intimidad. Estaba poseído, estaba sajando, ¿sí? Cortando a sí mismo. Y todos, pues, espantados, con sus armas se bajan alrededor.
¿Qué pasa? Y volteando para todos lados, ¿qué sucede? Y este muchacho se baja y le dice a su comandante, ¿me da permiso, comandante? Y se arrimó al muchacho y empieza a reprender en el nombre de Cristo y queda liberado del demonio en ese momento. Y todos quedan espantados. Es algo teofánico, es sobrenatural. Y él ahorita lo tengo en consejería. Lo tengo en consejería y en discipulado. El asunto es que batalla para dar estos pasos. Y esto me hace entender que estamos en el tiempo muy corto de la venida de Dios. Ya está tomando a personas sin que lo conozcan bien, sin que tengan la madurez, ya los está tomando. Estamos en el tiempo muy corto de la venida del Señor. Y no, los que estamos como cristianos, no despertamos en el servicio, en la entrega, en hablar. No despertamos. Es tremendo. Por eso dice la Biblia que los primeros serán postreros. Y los postreros serán primero. Ah, caray, ese muchacho de un salto, yo viví eso, pero mucho después de caminar con Dios y estando en la obra, he estado en expulsiones de demonios, he estado en batallas espirituales tremendas. Pero este muchacho va empezando, o sea, nos va a rebasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está ya obrando, ya no hay tiempo. Dice, desde que recibimos hasta que vayamos a su presencia, es el proceso de la santidad aquí en la tierra nos toca a nosotros. O sea, yo decido si entro o no en la santidad. Yo decido si entro o no en mi madurez espiritual. Yo decido si leo la Biblia. Yo decido si oro. Yo decido si tengo un devocional diario en mi casa. Yo decido si vengo al culto de oración. Yo decido si voy a la campaña que tenga el pastor. Yo decido. Por eso cada uno pagará la consecuencia. Dice, entrar y vivir ese proceso, si no lo vivimos, si no lo practicamos, no somos parte de la iglesia ni de él. Por eso es entrar en la práctica. Hermanos, solo nos estamos engañando. Quien no entienda que tiene que empezar a servir y prepararse, se está engañando a sí mismo pensando que ya tiene el cielo y que ya va para allá porque ya recibió a Cristo. Espérame tantito. ¿Qué dice el versículo Mateo 25, 31 al 46? ¿Quién lo encuentra que sea fuerte en esgrima y me lo lea fuerte y claro? Mateo 25, 31 al 46. Fuerte y claro. ¿Quién dice yo y se levanta y lo lee? Esos esgrimadores de la Biblia. Adelante, adelante, hermanita. El que si ya lo tiene, léalo. El que lo tenga, léalo. Léalo, hermana, por favor. Mire, adelante. 31 al 46 de Mateo 25. Fuerte y claro. 25, del 31 al 46. Perfecto, hermana. Gracias. Y sigue a los que no, ¿verdad? Porque no me diste de comer, porque no me diste de ver, porque no me entendiste. Por eso les digo, atendamos al necesitado. Esa es parte de la bendición de servir a Dios. Bien, hermanos, en Mateo 7, 21 y 23 se los voy a leer, aquí lo tengo. Y les digo, el que quiera esta hojita, se la voy a dejar a mi pastor en su WhatsApp para que él, el que quiera, se la pase, ¿no? Yo no saqué copias porque la verdad ando ahorita muy cortito, pero debería haberles dado copias a cada uno, aunque las tiren por ahí, ¿no? Alguien que no les ocupe mucho. Dice aquí, Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso les digo, hermanos, que nos engañamos nosotros a nosotros mismos, tristemente, porque nadie te engaña, tú solo te engañas, cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando no estás entendiendo para qué naciste. El nacer y el estar en este mundo es para prepararnos para nuestro regreso. Aquí estamos pasando por pruebas
situaciones difíciles que tenemos que aprender a manejar y ahí enseñar a los otros para que también puedan vencer eso y caminar, pero como cristianos, en amor. No podemos resolver metiendo a alguien a la cárcel, no podemos resolver cobrándome las que me hicieron, no podemos resolver si entramos en la mentira del mundo. La verdad de Dios es el amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Vamos a repetir si los conocen los 9 frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Practícalos, practícalos. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos, practicarlos y sumarse. No sé cuál sea la obra que Dios ha puesto en el corazón de mi hermana, pero la que haya sido, súmense en lo que Él está haciendo porque Él ya tiene apartado con el Señor. Pero los demás que no entendemos de qué se trata, que creemos que solamente con que el pastor lo haga o que lo haga alguien más, ya estamos yo con que vaya a la iglesia el domingo ya estoy bien. No es así. No nos engañemos, no es así. Dios demanda amor, como te demanda tu pareja amor, Dios también demanda amor. Y el amor es conocerlo, leer, orar, depender, pedirle, ¿sí? Y agradecerle y servirlo, porque además pedimos, pero no agradecemos y no servimos. Entonces es comunicación, comunión con Dios, sí, compañerismo con Dios. Hermanos, les voy a pedir que me disculpen, tengo que salir corriendo, me tienen un mensaje más en otra iglesia. La verdad, siento que fui muy rápido, perdón, yo predico casi una hora o poquito más, pero en la próxima espero que me den un poquito más de espacio. La verdad es que hay mucho que darles, espero haberles dado lo más esencial. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por su palabra, que Él nos permita reflexionar en ella y que de alguna manera nos disponga el corazón para poner en práctica su palabra en nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos da de poder estar delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, no hemos sido firmes, no hemos sido sólidos, no hemos sido, Padre, verdaderamente transformados en el fondo de nuestros corazones. Pedimos que tú seas quien nos transforme, Padre. No podemos caminar sin ti en este mundo. Te pedimos que nos ayudes, que seas con nosotros, que nos permitas despertar espiritualmente, que nos permitas ese desarrollo, ese crecimiento, que nos permitas servir en tu obra en la medida y en la capacidad que tú me des con los dones y talentos que ya me diste. Bendito Dios, gracias. Te alabo, te bendigo y te agradezco tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos a tu iglesia, Padre. Que nadie sea lastimado, maltratado por la delincuencia. Bendice a cada uno de tus hijos, permíteles que puedan, de alguna manera, Señor, ser bendecidos y ser testimonio afuera de que somos tus hijos, para que seamos para la honra, para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.